Un saludo a todos mis estudiantes de Organización y Dirección de Empresas 2. Vamos a comenzar la materia por el tema de consultoría. En esta oportunidad vamos a trabajar con la parte 1. Una vez finalizada esta clase, este tema, el estudiante debe ser capaz de responder las preguntas que aparecen en esta lámina. La idea es de que ustedes revisen un material que les voy a colocar en la aula virtual y disfruten de esta pequeña exposición que yo les voy a dejar grabada por aquí. Entonces, van a ser capaces de explicar con sus propias palabras qué es consultoría, quién es un consultor, a qué se refiere esa figura de consultor, cuáles son los tipos de consultores que hay y cuáles son las habilidades que se requieren para ser consultor. ¿Qué es consultoría? Aquí les coloqué 3 líneas para tratar de comenzar a definirlo. Es un servicio profesional calificado que se presta a las organizaciones para identificar sus problemas y ofrecerles soluciones. Ahora bien, en realidad la consultoría puede ser vista como una opción laboral, ya que un profesional puede ofrecer sus servicios a una organización para resolver una determinada problemática en diferentes áreas del conocimiento. Este profesional puede prestar ese servicio mediante, digamos, honorarios profesionales, es decir, de manera individual, o puede prestar este servicio bajo la figura de una organización que se denomina consultora, que no es más que una firma, una figura comercial que permite agrupar a un conjunto de personas con una estructura organizacional propia, con una división de cargos allí, y van a dirigirse a las organizaciones a prestar ese servicio en particular. Por ejemplo, una consultoría de impuestos, un servicio de consultoría en el aspecto de la contabilidad, un servicio de consultoría en el manejo del talento humano, un servicio de consultoría en el área de seguridad industrial, un servicio de consultoría en el área de sistemas de información. Entonces, la consultoría es un proceso que se realiza dentro de las organizaciones donde quien media en la solución de una determinada problemática es llamado consultor, que lo veremos en la siguiente lámina. Consultor. El consultor es una persona, un profesional egresado de una carrera universitaria normalmente, con experiencia, que está en la capacidad de abordar una problemática en una organización y ofrecer una estrategia para solucionar esa problemática. Un consultor entonces debe ser capaz de enfrentarse con un cliente en la empresa o en la organización donde va a prestar el servicio, comprender la situación problemática y desarrollar un conjunto de pasos que le permitan al personal de la organización solucionar el problema que fue determinado. Un consultor entonces es una persona que tiene que tener experiencia y tiene que tener conocimiento, un conocimiento especializado en una determinada área. Por eso le decía en la lámina anterior que dependiendo de cuál es el servicio que va a ofrecer, pues entonces ese consultor, ese profesional, debe contar con ese conocimiento. Hay un camino dentro de las organizaciones, dentro de las firmas consultoras,
que recorre el consultor que ingresa para poderse convertir en una persona experta y en la cual una organización puede confiarle la oportunidad de solucionar una situación que esté entorpeciendo el flujo y el desarrollo propio de dicha organización. Aquí tienen un pequeño cuadro donde intento dejar una definición de consultor. Es un profesional especializado que lleva adelante un proceso de mejora dentro de las organizaciones para solucionarles problemas específicos. En la siguiente lámina vamos a ver entonces cuál puede ser ese camino a través de los tipos de consultores. Los tipos de consultores varían de acuerdo a la teoría donde se busca la información, es decir, a las fuentes que se consulten para encontrar esta clasificación. Y también puede haber una variación en la práctica, es decir, en las firmas consultoras o en las organizaciones que prestan servicios de consultoría, bien sean empresas nacionales o internacionales, están en la libertad de generar su propia nomenclatura para clasificar a su personal que presta servicio de consultoría. En este caso, ustedes van a disponer en el aula virtual de un material que les he colgado allí, donde aparecen dos clasificaciones. Hay una donde reconocen a los consultores por su carácter interno o su carácter externo a la organización. Es decir, un consultor externo será aquel que forma parte de una firma o que por su propia carrera o profesión presta un servicio de carácter externo porque no forma parte de la organización cliente donde se va a prestar el servicio. En este material, el consultor interno se refiere a un personal interno que está en la nómina, que conoce la organización y lo han denominado dentro de la estructura organizativa con esa característica, bien sea por su experiencia o por los años de servicio que tenga o por su conocimiento. Ahora bien, hay otra clasificación, es bastante común en las grandes organizaciones de consultoría, donde definen los tipos de consultores entre junior y senior. Igualmente, para poder conocer qué distingue uno del otro, cada firma consultora, cada compañía, pues tendrá una metodología para desarrollar su personal, es decir, estos profesionales que van a representar a la consultora frente al cliente. Entonces, ese camino varía dependiendo de las políticas internas de cada consultora. En la lámina siguiente vamos a encontrar un ejemplo de una clasificación de consultores. Esta clasificación que les traje aquí es tomada de una empresa que se llama Innova Consultores. En esta compañía ellos definen 4 tipos de consultores. El consultor senior, que es aquel que tiene más experiencia que los demás, es como decir el consultor experto, el que dirige los proyectos, el que puede ser el que enfrenta por primera vez la primera visita a un cliente y el que conoce cuál es la metodología que emplea la compañía. Es decir, que este consultor senior normalmente es una persona que ya tiene cierto tiempo en la empresa, tiene muchos años de experiencia y tiene un dominio certero de un conocimiento especializado que le permite esa calificación de consultor senior. Luego tenemos al consultor generalista. Ese consultor, digamos que no es tan especializado, sino que es un consultor
que está en la capacidad de abordar a la organización en una primera etapa para evaluar a grandes rasgos dónde están los problemas de la organización, cuáles son las áreas donde se observan los problemas. Este consultor, una vez que ha encontrado, por ejemplo, que es en el área de seguridad industrial, remite esa problemática al consultor especialista, que pudiera ser un consultor senior o un consultor senior asistido por un consultor junior. Un consultor junior. Este consultor es un consultor que está todavía en desarrollo. No alcanza a tener la experiencia, la sabiduría, digamos así, de un consultor senior, pero tampoco está en la figura de un novato, de un recién ingresado o de un recién graduado que está entrando por primera vez a la organización de consultoría, a prestar un servicio de alguna especialización. Entonces, el consultor junior está guiado por un consultor senior o inclusive por un consultor generalista. El último tipo de consultor para esta empresa, que se llama Innova Consultores, y no es la idea hacerle la propaganda, sino la idea es darle un ejemplo tomado libre de la internet. La última figura, que pudiera más bien ser la primera, en el caso del escalafón, es la que ellos denominan aprendiz y facilitador. Es aquel profesional que está ingresando a la organización y está en esa figura de conocer la organización, cuáles son los servicios que se prestan, cuáles son las políticas, cómo es la cultura organizacional, y también lo califican como facilitador porque lo pueden entrenar para dar cursos de acuerdo a una plantilla de cursos que simplemente ya están elaborados, y él lo que va a hacer es conducir el aprendizaje de algún cliente que requiera algún tipo de información en particular. Entonces, en este esquema, que es un esquema bastante común, hay 4 figuras. El aprendiz, que es el que inicia su labor o su carrera, digamos así, dentro de una empresa consultora, luego pasa a ser un consultor junior y luego pudiera ser un consultor generalista para más adelante convertirse en un consultor senior si se queda en esa empresa cumpliendo con la serie de requisitos que ellos tengan a bien exigirle para ir avanzando en esa carrera interna de consultoría. Cabe destacar que la experiencia que va ganando un profesional dentro de una de estas firmas es muy valiosa, porque aun cuando este profesional abandone la empresa por cualquier razón, bien sea porque terminó el proyecto donde fue contratado, o bien sea porque tomó la decisión de salir de esta empresa para incursionar en otra, o inclusive en el libre ejercicio, o por qué no, montar su propia firma. Entonces, es muy valiosa la experiencia que se tiene en cualquier firma consultora para un profesional, un muchacho que está recién graduado y pues quiere comenzar a ser útil dentro de su mundo laboral. Con la idea de complementar la información de los tipos de consultores, les he preparado esta lámina. Fíjense, hasta ahora hemos hablado de consultor. Sin embargo, existe esta nomenclatura: asesor, tutor, mentor, coach. El coaching ha cobrado mucho vigor a través de las redes sociales, a través de programas de televisión, a través de diplomados, cursos, donde se ofrece preparar a las personas como coach para que hagan coaching. Sin embargo, dentro de las organizaciones hay un tipo de coach que se denomina el coach o el coaching organizacional, que consiste en una figura normalmente de carácter externo, pues que asesora, que guía, que apoya, asiste,
Y hay unas sutiles diferencias entre lo que es un mentor, un tutor, un asesor, un consultor. En el material de apoyo que tienen colgado en el aula, aparece una explicación en este sentido. Ese material es un material desarrollado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, con sus siglas JICA. Es un material extenso, es prácticamente un libro que tiene más de 70 páginas. Ustedes se van a enfocar en los puntos que corresponden con la materia que está presentada en esta clase, tanto en su parte 1 como en su parte 2. Es un material sencillo, bastante bien explicado, y en el caso de que todavía, una vez oída esta clase, la siguiente clase, que es la siguiente parte, y leído el material que está colgado en el aula, si aún así persisten dudas porque quieren averiguar algo más particular de nuestro país, cómo se ejerce la consultoría, entonces cualquier duda, pues yo quedo completamente a la hora. Hemos finalizado con la parte 1 de esta clase. Los invito a revisar el material, que aún cuando el título se refiere a habilidades del consultor, pues en su recorrido a lo largo de sus páginas, ustedes podrán encontrar en el índice toda una información bien vinculada a esta temática, sencilla, como ya les había comentado en la lámina anterior, y de fácil lectura. Ahora vamos a ver en la parte 2 la continuación, y allí sí vamos a trabajar con las habilidades del consultor.